40 minutos pasaron de las 10 de la mañana y estamos con invitada especial el día de hoy. Vamos a hablar con Rosana Farana, licenciada en Artes Visuales y docente, sobre su trayectoria durante tantos años y una pregunta que nos hacemos todos y que a mí me tiene como ahí, si se puede vivir del arte, pero lo vamos a dejar para después. Buen día, Rosana, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias por la invitación. Bien, Rosana, estuvimos ahí delineando este ciclo por ahí que va a ser unas entrevistas de los jueves que van a ser un poquito más extensas de lo habitual para contar un poco la trayectoria de distintos actores de la sociedad, en este caso desde el arte. Por eso, bueno, pensé en vos y decidí hacer esta primera entrevista. Y bueno, ya para meternos en este arranque de esta entrevista estuve, bueno, revisando tu portfolio, todo lo que vos me mandaste, tus artes y demás. Y hay mucha cosa para hablar, hay mucha cosa, hay collage, hay bordado, hay, bueno, pintura. Leí que vos te definís como la pintura, ¿no? Por un lado, el bordaje y la costura. ¿Por qué viene eso en esos tres aspectos, no? Sí, bueno, yo me defino en realidad como artista indisciplinar. Tiene que ver justamente con correrme del paradigma de que justamente uno se tiene que dedicar a una sola disciplina. Dentro de las artes es muy común que se explore dentro del campo de la pintura y que se desarrolle una carrera en ese sentido. Yo soy muy curiosa por naturaleza desde muy pequeña, entonces no me alcanzaba solamente con el lenguaje pictórico, que fue con el que empecé a expresarme. Bien. Necesitaba más, necesitaba salir de el plano del cuadro. Y apareció el arte textil, apareció la costura, apareció el bordado, un poco como decisión dentro de un proceso creativo que venía desarrollando, pero otro poco como herencia, que es esto que vos me preguntás, ¿no? ¿Cómo aparece? Aparece heredado de mis abuelas, Bien. de mi bisabuela Eve. Tenía una máquina de coser, que es la máquina de coser que yo hubiera traído como objeto elegido, pero no se podía. Mi abuela Rosa tenía una mercería, hacía bordado a máquina. La abuela Chela, que es la mamá de mi mamá, tejía crochet, y eso también lo hace mi vieja. Las labores de hilo y aguja entran en el campo de las artes en los años 60 en Estados Unidos, con las primeras artistas feministas que incluso arman una casa para mujeres donde desarrollan estas prácticas un poco también como rebeldía. Como decir, bueno, las artes textiles son del ámbito de lo doméstico, sí. Es algo impuesto a las mujeres de generación en generación. ¿Por qué? Porque tenían que hacer sus ajuares de novias, tenían que hacer la ropa para sus hijos, o sea, hay toda una vinculación con lo doméstico, con las tareas de cuidado, que en un momento salen al espacio público e ingresan a los museos, que eran espacios absolutamente patriarcales, masculinos. Claro. Entonces es una decisión política, es una decisión estética, poética, que tiene que ver con lo que me produce a mí también el hecho de bordar, el hecho de vincularme con los hilados, con las telas, con la máquina de coser. Y apareció incluyéndose primero en la pintura y después ya se transformó, digamos, en dispositivos que hoy son vestibles. Bien. Son, por ejemplo, indumentaria que realizo para hacer una performance. Claro. Yo pensaba esto que decías, ¿no? El tema de la resignificación, porque es como vos decís, el tema del bordado y de la costura estaba muy ligado a las mujeres y en el ámbito de lo privado, ¿no? En tu casa, bueno, yo, varón, me voy a trabajar, vos te quedás bordando, haciendo la ropa de los pibes para la escuela, o haciendo esto, como decías, tus propios vestidos de novia y demás. ¿Hay una resignificación en usar ese tipo de técnica en el día de hoy? De decir, sí, bueno, esto es hoy otra cosa. Sí. Ya te digo, te comentaba esto de las artistas como Miriam Shapiro, como ella inventa el femage, que es el collage, pero con telas. Bien. ¿No? Con las telas que iba recolectando, de visitar a sus amigas, de intercambiar actividades diversas. Y es lo que me sucede a mí también, ¿no? Claro. El otro día me llamó una amiga, me dice, Ro, tengo un montón de telitas, a ver si te sirven. Y así como eso también me regalan hilos y me regalan materialidades que además tienen también todo un significado, ¿no? Porque yo no utilizo, por lo general, en mi producción, digamos, telas o hilados que yo vaya específicamente a comprar. Bien.
sino que han llegado como recortes, digamos. justamente a partir de Amigos, familia que junta y sabe que a mí me va a servir y me va a inspirar para generar una obra. La mayoría de las obras tienen eso, tiene telas que fueron heredadas de la tía, de la abuela, de mi amiga, sí, así voy construyendo todo un inventario también de materialidades, porque yo veo la obra y sé cómo está constituida, Claro. de quién fue esa tela, de quién fue ese hilo con el que bordé determinada forma. Bien. Entonces pienso en mi amiga Josefina, Claro. bueno, en toda la Es algo gente más que me ha regalado personal. cosas. Bien. Es muy personal y se cierra el círculo también, ¿no? Claro. Porque esto que hablábamos fuera de la entrevista un ratito nomás, que vos me decías la influencia del feminismo, de las mujeres a lo largo de mi vida, tanto escritoras, poetas. Es como que esa poética del material, que es la tela, que está tan vinculada con lo cotidiano, con lo que nos vestimos, con lo que andamos, digamos, se pueda transformar y tenga potencia de una obra de arte, ¿no? Que es lo que hacen los artistas de los 60, sacan del contexto de lo doméstico y aparecen en los museos con esas obras, que tienen telas, que tienen manteles bordados. Bien. Hay una obra de Judy Chicago, La Cena se llama, que es una cena que ella realiza con manteles bordados, con los nombres de diferentes mujeres, 100 mujeres, que fueron para ella inspiración a lo largo de su vida. Entonces ahí está Virginia Woolf, está Emily Dickinson. Bueno. Sí, grandes de la literatura. Rosana, nosotros mirábamos un poco, bueno, tu arte, ¿no? En lo que tiene que ver con el bordado, y hay uno que me gustó mucho que es desordenar el mundo a favor de lo sensible. Sí. ¿Qué es desordenar el mundo para vos? Esa obra surge a partir de un campamento artístico curatorial. Un campamento artístico curatorial para contarle a la gente. Sí, porque vos decís un campamento y ¿qué es un campamento? Los campamentos artísticos curatoriales los impulsa Quequena Corbalán, que es mi maestra, digamos, es alguien que yo conocí hace un par de años. Ella es curadora, pero hace curaduría afectiva. Uh-huh. Y crea estas movidas de campamentos donde las artistas, generalmente somos la mayoría mujeres, nos juntamos, bueno, pueden ser 5 días, una semana, a producir obra, a intercambiar conocimientos, saberes. Entonces es una mezcla de clínica, de arte, con talleres, con presentación de los proyectos que cada una va haciendo, socialización. Y en el campamento que fui a Benito Juárez salió esto de desordenar el mundo a favor de lo sensible. Y tiene que ver con esta cuestión también de ser artista indisciplinar, ¿no? De romper las estructuras, ¿no? Hay un orden de las cosas que muchas veces no nos referencia y que en realidad nos oprime o nos condiciona, nos estereotipa, ¿no? Y lo sensible, la sensibilidad, la posibilidad de ficcionar, de crear otros mundos a partir de las artes, de los lenguajes artísticos, da cuenta de justamente esta potencia de poder desordenar y volver a armar. Bien. ¿No? Yo tengo muchos años de formación académica, pero necesité desordenar esa formación académica, desandarla, claro, para poder generar mi discurso personal, mi discurso propio. Bien, hablabas recién de tu trayectoria, que bueno, es muy larga, como decías. ¿Cómo se inicia en el mundo del arte y cuál es tu interés principal o qué fue el momento que vos dijiste yo quiero ser artista, digamos? ¿Fue muy chica? ¿Tenés un momento clave? En realidad siempre estuve vinculada a las artes, sobre todo a la literatura. Siempre fui muy lectora desde pequeña, eso se lo debo a mi papá, que me compraba libros, revistas, tenía colecciones de todo tipo. Y el primer acercamiento para mí es literario. Bien. Tiene que ver con la literatura, pero también siempre estuve vinculada a la costura, porque mi mamá era costurera, mi vecina también, entonces estaba todo el tiempo creando a partir de las telas, de los hilos. Y el dibujo también estaba presente. Claro. El dibujo como disciplina, no tanto la pintura, pero sí recuerdo, me visualizo dibujando horas, dedicándome a eso.
Con el tiempo, cuando ya estaba terminando el secundario, tenía que tomar una decisión en cuanto a qué seguir estudiando. Y la primera opción era diseño de indumentaria. Bien. Siempre me Claro, atrapó todo ese por ahí. universo. Pero bueno, no estaba la posibilidad de irme a estudiar. Entonces me anoté en antropología y en artes visuales. Estaban las dos carreras. Me quedé con artes visuales pensando en estudiar diseño gráfico. Y cuando empecé a tener en el FOBA, en esa época había FOBA, que es una formación básica común a diseño y a artes visuales al profesorado, empecé a cursar los talleres de grabado, de escultura, y me fascinó. Claro, ahí Y ya dije, te no, yo metiste. quiero ir por este lado. No quería ser docente, no era mi objetivo, aunque ahora me apasiona. De hecho, cuando hice el secundario, hice el bachillerato común. Claro. Estaba el BOD, que era orientación docente, y yo, no, los docentes Ya vamos ni a ir loca. también para ahí. Y bueno, empecé con el profesorado en artes visuales y ya con el mismo profesorado, haciendo las prácticas, trabajando en los últimos años, empecé a trabajar incluso en salud mental en Hinojo con arte terapia y también a producir mi obra. Fue como todo junto. Como que muchas veces en la formación docente de artes visuales, porque es un profesorado, nos decían, acá nos formamos artistas, formamos docentes. A mí me pasó todo lo contrario. Y aparte no me digas que no me digas que no, Sí, porque se puede. se puede. no me digas que no porque voy a hacer todo lo contrario. No. Entonces me fui formando, digamos, con clínicas de artistas, con talleres, paralelo a los estudios que iba haciendo formales, digamos, del profesorado en artes. Después hice la licenciatura, siempre me gustó mucho estudiar. Claro. Entonces hice una especialización en lenguajes artísticos, bueno. Y millones de cosas más. Sí, muchas cosas. Lo último que hice, que fue esta diplomatura en prácticas artísticas, afectividades y performance, fíjate cómo se llama, ¿no? Sí. Prácticas artísticas y afectividades. Sí, algo como muy relacionado con vos, digamos. Sí, con un nuevo paradigma de las artes, ¿no? Donde lo afectivo se va cruzando en la producción colectiva también, ¿no? Bien. Que de hecho, bueno, hace unos años conformamos con unas amigas la colectiva Artemisia, que es una colectiva de arte urbano con la que ahora no estamos produciendo, pero que bueno, en un momento necesitamos eso también, decir, bueno, nos juntamos a producir arte, nos juntamos a hacer arte. Bien, Ro, vos naciste en Necochea, quería consultarte, bueno, más allá de tu relación, ¿no? Quiero saber cuál es la relación Olavarría-Necochea, cuál es tu relación en el arte de estas dos ciudades, pero además consultarte, ¿tu familia te apoyó en el momento que vos dijiste, yo quiero ser artista o quiero estudiar todo esto que acabas de nombrar? ¿Hubo un acompañamiento de tus amigos familiares? Sí. Yo nací en Juan N. Fernández, que es partido de Necochea. Mi mamá es de Clarás, que es un pueblito que queda también cerca de Juan N. Fernández. Son pueblos sin mar, o sea, no, así como uno piensa en Necochea, claro, y piensa en la playa, en el mar. Juan N. Fernández y Clarás son pueblos sin mar, pero que tienen para mí una poética del espacio. Hay una definición de J.J. Beljón que es genius loci, que se llama así al espíritu del lugar, claro, ¿no? El conjunto de cosas que un lugar, en este caso dos pueblos, te producen producen en una, y que a su vez eso en mi obra aflora, ¿no? La vinculación es muy, muy fuerte. Hace unos años, 3 años, hicimos en el Museo Petoruti una muestra que se llamó Sudestada Bonaerense, que la curadora era Kekena Corbalán, junto a Karina Ruiz y a Lucien Hert, que son también curadoras afectivas. Y justamente tenía que ver con realizar una cartografía de nuestras poéticas como artistas. Y mi cartografía, la que yo elegí, tenía que ver justamente con el vínculo con Necochea, con Juan N. Fernández y con Clarás. Por más que yo viví desde los 8 meses en Olavarría, los viajes a Clarás, el vínculo con toda la familia paterna y materna que estaba allá, con esos paisajes, con el olor a tierra mojada, un montón de sensaciones, de cuestiones, los verdes de los campos, pero no solamente los verdes, todos los otros colores, los cielos de la ruta. Y después las historias que mi vieja nos contaba cuando éramos chicas,
que eso siempre lo cuento y además fue como el hilo conductor de la muestra que hice el año pasado en el museo Damaso Arce a partir de mis 20 años como artista, digamos, que se llamó Sortilegio Encantador, Sí. que ahí justamente lo que hago es realizar como una especie de pantonera, que es una colección, un inventario de colores sobre la memoria de mi vieja en torno a esos cuentos que nos contaban. Nosotros cuando éramos chicas, nosotros somos 3 hermanas, Ujú. yo soy la mayor, después está Marisol y después está Vanessa. Y cuando éramos chicas le decíamos, cuando nos íbamos a acostar, mamá, contanos un cuentito. Ujú. Y los cuentitos eran sobre su vida en Clarás. Que ella, Claro. por ejemplo, como no tenía muñecas, se hacía una muñeca con una cabeza de papa, Claro. le hacía los ojitos, la envolvía en una tela y con eso andaba jugando. Las colecciones de mariposa, que se trepaba a los árboles a juntar hojas. O sea, eran cuentos que tenían que ver con Con su su vida. infancia. Claro. Y yo sentí en un momento de mi vida que eso había influido en la poética de mi obra también. En Bien. cómo aparecen las plantas, cómo aparece toda la vinculación con lo botánico, Ujú. incluso con las plantas autóctonas. Tengo toda una investigación sobre plantas autóctonas de Argentina, las he bordado. Bien. Bueno, hay un montón de cuestiones que podría estar horas hablando Sí. acerca de también esto de prestar atención, porque tiene que ver con prestar atención, con Sí, decir, sí. bueno, a ver, ¿cuál es mi cartografía? ¿Qué cosas hacen que mi obra sea como es? Claro. Te tenés que poner también a reflexionar y a Sí. pensar, y no surge en cualquier momento de tu vida. Sí, sí. Muchas veces lo haces con otros, para eso están las clínicas Como de en obra. introspección, ¿no? De uno mismo. Claro, y decir, bueno, a ver, hasta acá, ¿qué tengo hecho y qué es lo que habita lo que tengo hecho? Porque Sobre- muchas veces la producción es inconsciente. Claro. Yo puedo decir, sí, trabajo en esta serie, que es la serie Rumor a Lila, Ujú. con estos colores, pero no empecé conscientemente diciendo, voy a hacer una Claro. serie que se llama Rumor a Lila y que va a tener estos colores. Empecé pintando. Claro. Y de pronto aparecieron las mujeres con cabeza de pájaro. ¿Y por qué aparecían? Por un poema de Alejandro Pizarnik que decía, Claro. hay en la espera un rumor a lila rompiéndose. Sí, acá voy a mostrar a la cámara, no sé si se va a poder ver, pero bueno, algunas de las obras de Rosana Esas que son están postales. nombrando, postales que está nombrando ella, sobre la muestra de Sortilegio que te nombrabas recién, el tema de los caracoles, ¿tiene que ver con Necochea, con la playa, con todo eso? Sí. En la muestra Sortilegio Encantador trabajé con otra serie Ujú. que no es Rocío Sereno Vernáculo, que tiene que ver con esta paleta de colores que habitaba los naranjas, los tonos tierras. Es muy diferente a esta. Ahora Sí, estoy volviendo sí, a pintar con sí. esta, volví otra vez con los azules y demás. Y hay una obra que justamente es un poemario móvil, Ujú. que es de lo que habla Danisa, que está hecha con caracoles que recolectamos en Costa Bonita en un viaje que hicimos con unas amigas. Bien. Costa Bonita es también, está Necochea, Quequén, y después está Costa Bonita. Es un pueblo con mar precioso, que tiene la verdad que mucho encanto y a su vez mucho misterio. Y juntamos los caracoles con mis amigas en ese viaje con la potencia de hacer algo, pero sin saber qué. Y en un momento recordé que las primeras escrituras chinas estaban hechas sobre caparazones. Yo venía trabajando con enaguas y ahí fue como un clic también en la materialidad. Bien. La dureza del caparazón y lo blando, transparente, delicado de las enaguas. Ujú. Yo las enaguas las venía escribiendo y pensé también en escribir los caracoles. Bien. A partir de eso fui juntando palabras de un libro que se llamaba El lector de Kafka. Sí, muy linda esa. Acá estamos viendo algunas fotos. Y bueno, de la obra. le fui pegando palabras a cada uno de los caracoles y después era pensar las piezas para hacer el poemario. Claro. Que así en abstracto la gente debe pensar, ¿un poemario móvil qué es? Sí, Porque sí. es algo que inventé yo, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Que es, cada caracol tiene una palabra. Esas caracoles están puestos en unas medias esferas de resina, epoxi. Luego tienen imán y están montadas sobre una estructura de hierro donde cada uno puede armar su propio poema Claro. combinando las palabras en el sentido que las vayan asociando de manera libre. Bien. En la muestra había un cuaderno Sí.
que lo podía haber traído también. Se traía todo. En la muestra había un cuaderno donde la gente iba dejando escrito Claro. cada uno de esos poemas que habían armaba inventado. con estas palabras. Bien. Es interesantísimo porque salieron cosas impresionantes. Las palabras las seleccioné yo en función de cómo me resonaban, ¿no? Entonces aparecen brotes vitales, enraizarse, bueno, palabras que me gustaban a mí por su sonido, por su sentido, por su significado. Pero cuando las leo ahí, en los poemas que la gente compuso, niños que recién Claro. empezaban a escribir, con las letras esas de... Te inspira más. Ay, es una cosa que emociona. Claro. Emociona muchísimo, conmueve. Están, bueno, obviamente los textos de mis amigos, preciosos. Hay un texto de mi amigo Seba, te estoy nombrando, que es muy, pero muy bello, ¿no? Entonces, también eso, de que cuando uno va a un museo, muchas veces queda como esa cuestión de que la obra está para ser contemplada, ¿no? Bien. El paradigma de la obra como objeto para la contemplación, que produce una experiencia estética, pero que llega hasta ahí. Bien. Vos te vas con la sensación de que contemplaste lo que te gustó, le sacaste una foto, que te gustó entre comillas, Sí, te sí, movilizó, te interpeló, Sí, etcétera. sí. Pero la propuesta de esto era una obra interactiva, Bien. donde vos, a su vez, contemplabas los caracoles, veías las palabras. Es una obra linda estéticamente porque el caracol tiene una estética Sí. muy, muy bella. Traté de que sea prolijo con las esferas, con el soporte. Hay Bien. un criterio estético en la producción, pero también en el impacto, Bien. ¿no? En esto de decir, bueno, a ver, me están proponiendo que escriba algo. Sí, sí, está ¿no? bueno. Está buena la Entonces, idea de interactuar. jugás un rato con los caracoles, los disponés en el espacio, ves que querés armás, desarmás, y después de eso escribís algo. Y en el acto de escribir también Sí. hay toda una cuestión de tomarte el tiempo. Sí. Tomarte el tiempo para escribir, tomar la decisión también de animarte a hacerlo, sí, ¿no? animarte a Porque hacer muchas una veces me frase. decía, yo no me animo, mucha gente me Claro. decía, ¿no? Voy a venir otro día a ver si me animo a escribir si algo. me inspiro en ese día, claro. Claro, y tiene que ver con esto de desordenar el mundo a favor de lo sensible otra vez, ¿no? Bien. ¿A cuántas cosas sensibles nos animamos? Bien. ¿No? Como que estamos tan en la rutina Claro. que cuánto tiempo le dedicamos a estas actividades sensibles de detenerte a leer un poema, que es lo que Claro. hago cuando paso por la biblioteca, Claro, ¿no? claro. Agarro el libro, lo abro, tipo oráculo, y leo algo y sigo, Bien. ¿no? Por ahí la música está más presente. Bien. ¿no? A Uno como eso- que hay actividades que va... A eso vamos a ir, Ro, a la música, porque, bueno, hay que seguir hablando de tu carrera y también de algunas cuestiones que te quiero consultar, pero vamos a hacer un corte de bloque para seguir con esta entrevista. Te pedí que elijas un tema y quiero que me cuentes por qué elegiste este tema para ir a escucharlo en minutos nada más. Bueno, fue muy difícil elegir un solo tema. Obviamente, la música también ha atravesado mi vida desde diferentes dimensiones. En un momento me dediqué muchísimo a escuchar mujeres cantoras, ¿sí? Ana Prada, Malena Muyala, Sofía Viola, o sea, mujeres contemporáneas, compositoras, que hacen su propia música, sus letras. Bien. Pero no elegí Bueno, una mujer. me gusta igual lo que elegiste. Porque también mis días están atravesados por la música del Flaco Spinetta. Bien. Luis Alberto Spinetta me parece de los artistas más completos de la producción artística argentina. Su música es realmente increíble en términos poéticos. Bueno, yo voy mucho a las letras por Sí, ahí sí. porque me atraviesa mucho la literatura. Y cuando tengo que ponerme a pintar, por ejemplo, muchas veces elijo sus Spinetta se le discos. elige. Bien. Y elegí este tema que es Cisne, que está en el disco Para los Árboles. Ujú. Bueno, como muchas canciones del Flaco son complejas, tienen mucho para decir, te movilizan a partir tanto desde el absurdo, Sí. ¿no? Desde una composición que tiene que ver con el surrealismo, con ejercicios hasta dadaístas, Ujú. ¿no? Con toda
una perspectiva desde ese lugar. Incluso uno de sus discos se llama Artaud, Sí, ¿no? descaso. Sí, sí. Descaso. Entonces, bueno, elegí Cisne porque tiene una poesía muy particular. Habla de no decir, no hay nada que decir, pero sin embargo, en otros momentos de la canción expresa un montón de ideas, de sensaciones, de cosas. No hay nada que decir, refleja el cisne así, el agua en sus alas. Todo es uno y es mil a la vez. Claro. Y lo vinculé también con un poema de Fernando Pessoa, que también trajiste está acá, que dice: soy todas las cosas, aunque no quiera, en el fondo confuso de mi sensibilidad fatal. Bien. ¿No? Entonces, esto, ¿no? De ser artista, ¿qué es ser artista? Es estar permeable a todo lo que está sucediendo alrededor. En términos políticos, todo es político, ¿no? Pero también en términos de observar, de contemplar. Bien. El otro día hablábamos con un amigo esto de detenerse a contemplar. Bien. Y para los árboles, el disco de Spinetta, lindo está disco. toda esa cuestión. Bien, vamos a escuchar entonces un poco de Spinetta Cisne y seguimos con más entrevistas. Siempre así, y no podré olvidar la lucidez. Bueno, vamos a seguir escuchando de fondo Cisne de Spinetta para este segundo bloque de la entrevista, porque me quedaron un montón de cosas por fuera, pero vamos a hacer un bloque un poquito más cortito, por ahí más de pregunta-respuesta. Te voy a hacer una muy difícil, que es, para vos, de los 5 sentidos, ¿cuál es el que tendrías que sacar para hacer obra de arte? ¿Alguno que elijas de sacarlo de tu lista y que sigas haciendo arte sin ese sentido? Ay, qué difícil. Es muy difícil, perdón, te lo tengo que decir. Bien, o sea... Porque el olfato lo recontra necesita. Yo veo como que todo el tema de lo sensorial para vos es muy importante. Los olores, hablabas del mar, hablabas de Necochea, hablabas de la ciudad. ¿Sacarías ese entonces? Sí, creo que es el que menos me determina. Bien. Porque después, digamos, el olfato es clave. Bien. Me maravillan los aromas. Bien. Tengo una amiga que me decía que mis pinturas tienen aromas, claro. que soy una pintora de aromas. Mi amiga Analía de Azul, que le mando un beso, no creo que esté escuchando. Ella me decía: Ro, tus pinturas tienen perfumes. Y eso fue muy importante para mí también. Bien. Y después el oído, la vista, el tacto, lo necesitas sí o como sí. Que el gusto me parece que es el menos... Bien. Quizás tu obra de arte que haces vos, quizás para otros artistas es importante, ¿no? No, por supuesto. Claro, para lo que haces mí, vos, claro. Estoy hablando desde Rosana. Perfecto. Bien, Rosana, ¿para quién creás vos? ¿Creás para vos misma? ¿Creás para un otro? ¿Para un destinatario específico? En un principio para mí, porque es una necesidad vital, ¿no? Incluso en esta cuestión de la curaduría afectiva hay una definición que tiene que ver con artes vitales, ¿no? Es una cuestión vital el percibir, el construir a partir de lo percibido, deconstruir tal vez también, y a partir de eso crear. Y bien. Después para desordenar el mundo, ¿no? Bien. Después, sobre la paleta de colores, te quería preguntar, vemos que usas mucho azul, lila, mucho rosa, naranja. ¿Por qué seleccionas ese tipo de colores? Sí, lo del rosa fue también una desobediencia. Digamos como que ahí está esta cuestión del rosa como un estereotipo de género femenino. En los guardapolvos del jardín, en todo lo que tiene que ver con la industria del juguete, la cocinita rosa, el vestidito rosa. Fue justamente como una cuestión de decir, bueno, sí, yo también voy a usar el rosa. Bien. Voy a usar el rosa malva, voy a usar el rosa viejo, voy a usar los rosas que a mí me interpelan por lo que me produce ese color en mi inconsciente y en mi consciente, ¿no? Bien. Usar el rosa de manera consciente, rompiendo con el estereotipo. Perfecto. ¿No? No es que use un rosa porque esté vinculado justamente a toda esa construcción de género,
sino porque es un color que me atrae Bien, visualmente. bien. Y de ahí se desprenden toda la otra paleta de la serie Rumor a Lila, que tiene que ver con los justamente violetas, azules, esos colores de esa serie, ¿no? Bien. Porque viste, como te decía, la última serie es naranja, tiene que ver con los tonos tierras, y empecé pintando blanco y negro. Bien. Mi primer producción de muchos años, del 2004 hasta el 2009 aproximadamente, es blanco y negro. En la primera etapa empezaba pintando de negro la superficie y después arrancaba con los blancos, los grises. Me encantaba hacer los claroscuros, las luces, las sombras, el dramatismo Bien. del pasaje lumínico con blanco y negro. Mucho tiempo pinté. De hecho, participé en la Bienal de Pintura, en la primera Bienal de Pintura, creo que fue en el 2009, en el Salón de Pintura Vaperón en el 2004, en el Salón de Barricas Intervenidas también en el 2009, y toda esa producción siempre fue blanco y negro. Bien. Te consulto, bueno, si tuvieras que elegir un lugar en el mundo, ¿cuál sería? Qué difícil. ¿Un lugar en el mundo para qué? No sé. Para lo que vos quieras. No sé, como lugares a conocer un montón. Bien. Pero acá estoy bien. Acá estás bien. Sí, Perfecto. como que dejo abierta esa. Bien. Si Para tuvi- viajar sería, muchos. Bien. Pero para vivir, bueno, también me gustaría que tenga mar, qué sé yo, no sé, Algo podríamos, sí, entre Necochea y La Barriga. Vamos sí, a Necochea vamos por mucho ahí. no igual. ¿No te gusta? Más como más movida la playa. No, más, Más tranquilo. con más paisaje ambiguo, como Bien. por ejemplo Dunamar, Claro. que tiene playa pero mucha arboleda, Sí. monte, Bien. me Bien. encantan los árboles. Bien. Si tuvieras que hablar con un artista, acá te la pongo un poco más difícil también, artista ya sea de la música, de la pintura, de lo que vos quieras, si pudieras tener ese momento para dialogar un rato, ¿a quién elegirías? Puede ser que ya Alejandra. esté o que no esté. No, Alejandra Pizarnik. Bien. Sí. Es una cuestión de mucha influencia que ella tiene en mi vida desde sus textos, pero también desde la tragedia de su vida. Como que encontrarme con ella a charlar sería como, wow. Serías como lo que vos elegirías, digamos. Sí. Bien. ¿Alguna banda favorita o artista? Sí, el Flaco. El Flaco Spinetta, ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos dicho, y después muchas bandas. La Chicana, que es tango contemporáneo, Dura Tierra, bueno, mucha música contemporánea de gente que está haciendo cosas impresionantes. Nadia Lercher, por ejemplo, también, una genia. Bueno, Muchas, sí. muchas otras artistas. Te consulto, bueno, también sobre la literatura, hablabas mucho, Pizarnik, Virginia Woolf, están presentes en tus obras, vos te encontraste esto ya más de grande, ya, bueno, decías al principio de la nota que la literatura ya fue de muy chica en tu vida, es algo muy presente en los libros. Sí. La primer poeta que leí fue Alfonsina Storni. En esos libros que me compraba mi papá, que era la Biblioteca de Oro del Estudiante, que venía con la revista Antiojito. Sí. Entonces era literatura universal. Y venía, obviamente, dentro de la literatura universal, Kafka, Dostoyevsky, qué sé yo, bueno, Muchísimos, sí. muchísimos. Y algunas escritoras. Estaba Juana de Ibarburu, Alfonsina Storni, y me parece que ninguna más. Claro. Gabriela Mistral. Bien. Ellas tres. Después eran todos varones. Entonces, de alguna forma me impactó eso también. Era chica, ¿eh? Sí, sí. Qué sé yo, tendría 10 años. Bien. Pero también me encontré con esa lectura de decir, qué poquitas. Claro. Qué poquitas escritoras. Sí. Y entonces en algún momento inicié ese camino de buscar a las escritoras y a las pintoras también, ¿no? Bien. Porque yo tenía el libro de Historia del Arte de Gombrich, por ejemplo, que es un clásico de la historia del arte, que siempre tenés cuando Claro. recién empezás a estudiar historia del arte. También, no había ningún Todos artista. varones, claro. Entonces fue un camino, cuando hice la licenciatura, de empezar a buscar quiénes habían habitado el campo de las artes contemporáneas a esos artistas que estaban en los libros. Bien. Encontré que había un montón. Sí. Dentro del surrealismo estaba Remedios Varo, Leonora Carrington, que después cuando emigran a México empiezan a hacer realismo mágico. O sea, es muy interesante
Y es muy interesante la perspectiva de las mujeres en la historia, porque hablan desde su lugar de mujer. Hay una artista que es Artemisia Gentileschi, que es del barroco, contemporánea de Caravaggio, Ujú. que pinta la famosa obra Judith decapitando los Formes, y si comparás las dos obras, la de Caravaggio y la de Artemisia, en la de Artemisia la mujer retratada está con una actitud de poder, Claro. no está con una actitud de sumisión como en la de Caravaggio, donde le está cortando le está decapitando los Formes, pero lo está haciendo de una manera absolutamente pasiva, Claro. porque no está puesta, no está desde el lugar de la acción, Bien. desde el rol. Para ir cerrando, Ro, te pedí que traigas un objeto que a vos te dispare por ahí, porque sos artista. Lo dijiste al principio de la nota, dijiste, bueno, al principio no sé si tanto por la pintura, sino por la literatura, y trajiste libros. Sí. ¿Querés contar, bueno, qué nos trajiste y mostrar un poco los objetos que elegiste hoy? Sí, traje libros, dos libros, uno de Alejandra Pizarnik de poesía completa, que bueno, como venía diciendo, es un vínculo de mucha admiración con la poesía de Alejandra, que es una poesía trágica, no solamente la poesía, también digamos, su prosa poética, su prosa, sus textos diversos. Me sucedía que la leía, mis manos crecían con música detrás de las flores. O sea, me parecía surrealista, me parecía por momentos que no la entendía, que no Claro. entendía lo que quería decir. Y en ese no entender lo que quería decir pensaba, pero ¿por qué lo tengo que entender? Claro. Lo tengo que sentir, lo tengo que disfrutar. Con Alejandra me pasa eso, un vínculo precioso de sensibilidad estética, de sensibilidad poética. Traje Fernando Pessoa, que este libro me lo regaló mi amiga Analía, se llama El libro del desasosiego. Ujú. Fernando Pessoa es un poeta portugués que escribía con heterónimos. Él tenía muchos heterónimos, en este caso escribe como Bernardo Soares. Ujú. Cada heterónimo tenía una forma diferente de escribir. Eso me parece también absolutamente atrayente, porque lees como Bernardo Soares o lees como Álvaro Campos y parecen personas absolutamente distintas, y a su vez es Fernando Pessoa. Claro. También creo que yo me vinculo mucho con los textos trágicos, pero no sé si trágico es la palabra, es esa sensibilidad tan profunda que hace que el mundo te duela tanto, que lo transmitís en la poesía. Y queda plasmado en un libro. Claro, ¿viste? Y es esa cuestión, ¿no? De estar tan atento a todo, la sensibilidad de los artistas, que muchas veces hace que todo te duela más. Y lo veo en ellos, y en esa... al encontrarme con esas lecturas, también me encuentro yo en ese dolor que te provoca que el mundo no sea... Quizás como queremos. como queremos, o sea, que todos tengamos los mismos derechos, la misma dignidad. Bueno, es eterno, ¿no? Sí, Estaríamos sí. hablando horas porque Sí. es hablar de otra cosa, pero el arte no puede dejar de lado eso. Sí, sí. Tiene que- Todo es político, como decías hace un rato. Sí, tiene que estar presente. Uno a veces ve una obra que tiene determinados colores, pero si te pones a hilar finito en el sentido, en el título o en lo que se quiso decir, siempre está esta cuestión del existencialismo, bueno, de generar ficciones de esta realidad que nos interpela constantemente y bueno, crear otras posibilidades, otras potencias. Bien. Y Y ahí veo una tijera, veo ahí. Sí, esta tijerita es una tijerita de bordar, de colección, digamos, que tiene la forma de una cigüeña. Está la cigüeña, el cisne en el tema del flaco, las mujeres con cabeza de pájaro, es como que son... Todo se relaciona. Todo se va relacionando, porque bueno, uno a veces va eligiendo inconscientemente cosas Claro. que después aparecen los sentidos. La tijera representa el vínculo con lo textil, pero también representa el vínculo con el collage. Hace un par de años que empecé a trabajar con el collage como proceso productivo también.
Había un artista, Julio Flores, con el que hice una clínica de obra hace muchísimos años, que él decía todo es collage, ¿no? La forma en que pensamos, la forma en la que hablamos, vamos constantemente asociando cosas, palabras, imágenes visuales, y entonces cortamos y pegamos, Bien. ¿no? Todo el tiempo estamos cortando, pegando, cosiendo, Me hilvanando, gusta. hilando. Entonces podría haber Te sido la acompaña. tijera y la aguja. Te acompaña también, a todos ¿no? lados esa Sí. tijera. Y este otro, había que tener un solo objeto, pero bueno, era muy difícil. El Me último. resulta muy difícil a mí una sola cosa. El libro de artista es El un libro de poco artista. propio de todos, ¿no? De cada artista tiene un libro de artista que justamente, bueno, ahí es expresarte y nada, en tu día a día pegar, como decías vos, collage, frases, dibujar, pintar, ahí es como un mundo de cosas, me imagino. Sí, este es Y de muy una privado convocatoria también, ¿no? especial, porque nos dieron estos libros que se llamaban Nueva Enciclopedia Pedagógica del Educador. Entonces también me interpeló el Claro. contenido, el título y el contenido del libro. Y yo hice una instalación que se llamaba Pequeña Niña de las Letras, está en francés. Y adentro fui trabajando con justamente la desconstrucción de la niña que fui, porque trabajé mucho con estampas de comunión. Yo fui a una escuela católica y entonces en un momento me sentí muy atravesada por la opresión de la religión, en el sentido de determinados mandatos Claro. que las religiones, como otras esferas de la vida, nos imponen, sobre todo como niña, ¿no? Sí, sí, Yo me sí. pensaba como en esta nueva enciclopedia del educador, cómo fui educada, ¿no? Con qué patrones, con qué parámetros. Y me habían regalado justo un montón de estampitas de comunión. Entonces tenía ganas de construir esa pulcritud, esa cuestión de pureza, de blancura, a partir de desestructurarlas, de romperlas, de cortar, romper el borde, bueno, palabras que dice acá, habito la posibilidad, y a partir de Mucho eso collage, crear- hay mucho collage. Sí, me encanta el collage. Me parece como... tengo días en que me dedico a recortar, ¿viste? A indagar en imágenes, buscar qué es lo que encuentro. No busco algo específico, sino que... Claro, algo que como te sientas en el día, digamos, Sí, claro. a ver qué sucede y después guardo todo en unas cajas que tengo. Y en otro momento empiezo a sacar todo eso que recorté y a componer. Bien. Y ahí, bueno, salen cosas que a veces tienen que ver con el realismo mágico, que es como el campo en el que yo me siento más cómoda produciendo, que no es surrealismo, que no viene solamente del inconsciente, sino que tiene que ver con cosas de la conciencia que también elijo que estén. Bien. Estas tomas de decisiones de decir, bueno, a ver, trabajo con las infancias, trabajo con qué significa ser mujer, ¿no? Bien. Pero desde una perspectiva del realismo mágico, por ejemplo. Muy lindo, Rosana. La verdad que, bueno, podemos seguir hablando un montón de horas más, pero bueno, se nos termina el tiempo. Obviamente agradecerte por todo lo que trajiste el día de hoy, por sumarte a esta propuesta de las entrevistas. Y bueno, como siempre, desde mi lado, me gusta muchísimo el arte y quiero como dar a conocer historias. Y bueno, ya para cerrar bien breve, la clásica pregunta, si se puede vivir del arte. Sí, cuesta, ¿no? A mí me llevó mucho tiempo, muchos años profesionalizarme como artista. Se lo cuento mucho a mis estudiantes, ¿no? Yo les planteo la posibilidad de que elijan el arte como una profesión. Bien. Que muchas veces va de la mano de otras actividades también, ¿sí? Bien. Yo no vivo solamente de ser artista, aunque mi vida está dedicada a Sí. eso. Económicamente no vivo Sí, de ser sí, sí. artista, pero vivo del arte en todos los Claro. sentidos. Lo necesito para todos mis días. También lo vinculo a la docencia y doy gracias de ser profesora de artes visuales, porque también es un camino que me ha dado, que me ha enriquecido muchísimo. Es un intercambio con los estudiantes
que realmente también me inspira a crear obra. Estamos todo el tiempo en intercambio de saberes. Así que bueno, sí, se vive de las Bien. artes, son absolutamente necesarias para la vida. Y de hecho el reflejo es todo el patrimonio y todo lo que los artistas nos han legado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Bien. Yo veo, por ejemplo, las obras del Bosco en el Renacimiento y ves un visionario, Sí, sí. ¿no? Entonces, el arte no es solamente producir objetos estéticos, Bien. ¿no? Sino que muchas veces, incluso el paradigma del arte contemporáneo es el de crear conocimiento, Bien. ¿no? El de crear conocimiento y el de transformar activamente la cultura. Estamos Perfecto. para eso también, Bien. ¿no? Para crear nuevos mundos posibles. Bien, Rosana, me quedo con esto último, crear mundos posibles. Y bueno, como veníamos hablando, todo tu obra, me encanta el tema de las mujeres muy presentes, la historia familiar tuya, tu mamá, nombraste muchas veces tu mamá, tus abuelas, tu vecina, mujeres presentes en la obra y reivindicar la figura, ¿no? de las mujeres. Así que te agradecemos muchísimo por venir el día de hoy y bueno, seguimos en contacto ante nuevas obras que hagas o nuevas cuestiones vinculadas al arte. Muchísimas gracias. Al contrario, el agradecimiento es mío, lo pasé muy bien. Me alegro. Me sentí muy cómoda, me encantó formar parte de este ciclo. Y además lo celebro, ¿no? Celebro, como te decía hoy, que esté este espacio para que las artistas, los artistas de Olavarría podamos venir a contar sobre lo que hacemos, porque bueno, muchas veces la gente se encuentra con nuestra obra en un museo, en una galería, y no estamos nosotros, está Claro. la obra. Sí. Y está bueno el intercambio. Esto que vos me preguntabas, ¿con quién charlarías si tuvieras la oportunidad? Obviamente que yo dije Alejandra, pero charlaría son un montón, con son una un montón. lista de gente. Y está bueno esto de poder, de que nos conozcan, ¿no? De que nos escuchen, de que también hablamos, además de pintar. De pintar y hacer que arte. elegimos el lenguaje de las artes, pero bueno, está bueno este intercambio. Lo celebro muchísimo. Te Muchísimas agradezco un gracias. montón. Muchísimas gracias, Rosana.